Hola, buenos días, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí. Las que lo van a ver después también súper bienvenidas. Hoy tenemos un taller de tarot básico. Vamos a aprender diferencias entre los tarots y los oráculos y bueno, varios tips importantes para que empiecen a conocer un poquito más sobre esta herramienta. No es necesario que tengan el tarot como tal, ya van a ver cuál es la diferencia entre uno y otro y van a aprender a distinguir los que ya ustedes tengan, pero sí se van a llevar herramientas para que empiecen a conocer el tarot que es maravilloso, es una herramienta maravillosa en nuestros procesos terapéuticos. Entonces, les presento a Brenda Figueroa, mi amiga. Ella es tarotista, experta en esta herramienta sanadora, entonces hoy es quien nos va a dar el taller. Bren, bienvenida. Ay, se fue, se le cayó. Esperemos un segundo. Bueno, ahora sí. Allá. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes. Bueno, quiero darle la bienvenida a este taller. Este es un taller muy especial y yo les voy a pedir muchísima atención, muchísimo enfoque energético para que ustedes puedan sentir la maravilla de lo que representa esta herramienta del tarot. Yo llevo más de 15 años haciendo lecturas de tarot y bueno, para mí es súper especial y es una herramienta que me ha apoyado muchísimo en mis procesos terapéuticos a nivel personal y también ha impactado la vida de muchísimas personas que acceden a una terapia de tarot. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que representa el tarot a nivel terapéutico más que a nivel predictivo. Vamos a hablar sobre las diferencias entre un tarot y un oráculo, porque lo más probable es que en este momento ustedes tengan oráculos o si tienen el tarot, yo les invito a que pongan el tarot sobre la mesa porque vamos a trabajar con dos cartas muy maravillosas como protocolo terapéutico y vamos a también darles al final una invitación de este taller. Entonces, quiero primero que nada decirles que el tarot es una herramienta milenaria, es una herramienta ancestral utilizada hace miles de años. De hecho, se dice que el padre como tal de esta herramienta tan simbólica es un maestro egipcio que comúnmente se le llama Tot el Atlante, Tot el Grande. Y esta herramienta es una herramienta que llega al planeta como una forma de poder reconocer la historia de la humanidad a través de simbología, a través de unas imágenes, porque en tiempos ancestrales la forma en la que se comunicaban las enseñanzas o la sabiduría era a través de parábolas, era a través de historias, y la forma que la gente lo entendía era a través de gráficos e imágenes. Por eso vemos que en los templos antiguos, como en Egipto, todo está en inscripciones gráficas, en jeroglíficos, en imágenes, porque era la forma en que antes se comunicaba. Ahora el tarot es utilizado a nivel arquetípico a través de esa simbología en donde nosotros podemos accesar a nuestro inconsciente. Entonces, a través de los años, esa fue una herramienta que se fue transformando hasta llegar a lo que es ahora un tarot terapéutico ancestral. La palabra ancestral deriva de estas dos cosas, de que es una herramienta milenaria, es una herramienta utilizada hace miles de años, y también ancestral por la parte de todo lo que nosotros podemos identificar en nuestro inconsciente que representa nuestro sistema familiar o nuestro árbol genealógico. Hay muchos tarots y muchos tarotistas que le llaman tarot sanador ancestral porque hace referencia a esa parte terapéutica de nuestro inconsciente en donde tenemos algunas programaciones heredadas de nuestro sistema familiar. Entonces, esa palabra ancestral tiene esas dos connotaciones, porque ya es una herramienta utilizada hace miles de años y porque también accesamos a nuestro inconsciente para identificar cuáles son esos programas que tenemos nosotros en este campo de lo que no se ve, pero que está allí, que está acumulado en nuestro sistema y que el tarot, por eso digo que es una herramienta mágica y es una herramienta súper sanadora porque el tarot te muestra aquello que tú desde lo racional no puedes ver. Y si esto lo sumamos también a la psicología, pues el padre de la psicología, que es Carl Jung,
utilizaba el tarot, o sea, para nadie es un secreto, si ustedes investigan un poquito más de este gran psicólogo, que Carl Jung era un ocultista, o sea, él era muy de las prácticas del ocultismo y del esoterismo, porque él veía que en esas prácticas teníamos una forma muy eficiente y muy eficaz de acceder a nuestro inconsciente, de acceder a esa cara oculta de nuestra vida, lo que nosotros, lo que les decía anteriormente, lo que no podemos ver, pero que cuando lo vemos y lo reconocemos podemos sanar. Entonces Carl Jung utilizó la simbología de los gráficos del tarot como una forma de interpretar los aspectos de la personalidad de una persona, pero también lo que representa en sus emociones, ¿ok? Entonces, a mí me gusta muchísimo hacer esta práctica porque tiene ese lado místico, tiene ese lado esotérico, pero a la vez tiene también ese lado terapéutico, ese lado donde yo puedo identificar mis emociones, identificar los aspectos de personalidad del ser. Entonces, por eso se convierte en algo maravilloso, en algo muy completo. Les cuento mi historia personal. Yo inicié desde que tenía 15 años con mi primera baraja de tarot y lo hice desde muy temprana edad porque considero yo que tuve la fortuna de tener un gran maestro de vida que fue mi abuelo, y mi abuelo pues era una persona muy conectada con las sabidurías de la medicina ancestral y con la espiritualidad. Entonces, mi abuelo fue el que me dio mi primera baraja de tarot y yo no tenía ni idea, no sabía cómo leerlo, pero intuitivamente empecé a aprender. Entonces, recuerdo mucho que yo tenía un cuaderno en donde yo le hacía la representación a cada carta y se la exponía a él y él o me corregía o me agregaba cositas. Entonces, la primera vez que yo tuve contacto con el tarot ya fue de una forma más intuitiva, en donde yo pude percibir lo que cada carta a nivel energético me quería mostrar. Y con el tiempo ya me empecé a formar. Yo soy formada en terapia regresiva reconstructiva, que pues es una herramienta de la psicoterapia, donde podemos accesar a nuestro inconsciente a través de hipnosis regresiva. Pero también me di cuenta que en la escuela donde yo estudiaba terapia regresiva reconstructiva, pues también tenían tarot. Entonces, aprendí mucho de la técnica del tarot y sobre todo de esa técnica basada en Carl Jung y las enseñanzas de Carl Jung. Entonces, claro, combinar esa parte energética e intuitiva que ya tenía con esta parte psicoterapéutica, pues fue como un regalo del cielo, digo yo. Y de allí para allá empecé a utilizar el tarot como una herramienta de sanación y de transformación. ¿Cuáles son las diferencias entre un mazo de tarot? Por ejemplo, este tarot del que vamos a hablar en todo este taller es el tarot de Rider Waite, para que lo tengan muy presente, porque no es lo mismo y en el mundo ustedes van a encontrar distintos tarots. El tarot de los más conocidos en este momento es el tarot de Rider Waite, el tarot de Marsella, que uno de los grandes maestros actuales del tarot de Marsella es Alejandro Jodorowsky. Carl Jung utilizaba tarot esta parte del tarot de Rider Waite. Y está el tarot de Osho Zen también, que es un tarot bastante complejo, pero que también guarda su misticismo y guarda su parte sanadora. El tarot de Rider Waite para mí siempre ha sido como el más significativo porque es el que más me conecta por sus colores, por lo que representan sus arquetipos, por lo que representan los arcanos mayores, por lo que representan los arcanos menores. Entonces, para mí, tomar esa inspiración de Rider Waite y ese simbolismo arquetípico del inconsciente me resultó un poco más fácil que con el tarot de Marsella. Sin embargo, cuando uno aprende a ser un lector de tarot, estos otros tarots también se convierten un poco más fáciles de interpretar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre el tarot y los oráculos? Yo, por ejemplo, aquí saqué un oráculo, que es el oráculo de lo divino femenino, que es mi oráculo favorito. Em, la gran diferencia es que, primero, el oráculo
es una forma muy intuitiva de canalizar una información, ¿ok? Un canalizador, alguien que sirvió como un canal, bajó una información y esa información la plasmó en una carta, ¿ok? Eso es un oráculo. Entonces, un oráculo tú lo puedes interpretar de acuerdo a tu sintonía energética, a lo que representa la situación en lo que estás preguntando en ese momento. Entonces, los oráculos sí son una herramienta maravillosa. De hecho, para mí son una herramienta complementaria. Cuando yo hago tarot, al finalizar mis sesiones de tarot, siempre saco una carta de los oráculos porque es más algo hacia la maestría del espíritu, es algo más devocional, es algo que se conecta más con nuestros chakras superiores, esa comunicación que tenemos con Dios, o como le digo yo, el consejo de Dios. ¿Cuál finalmente va a ser el consejo de Dios o el consejo divino? Para que tú puedas trabajar en todo esto que te mostró la cara inconsciente, la cara oculta de tu inconsciente a través del tarot. Entonces, esa es una de las diferencias. En cambio, con el tarot, pues el tarot tiene un simbolismo más específico, porque como estamos hablando de rasgos característicos de personalidades, estamos hablando de situaciones cotidianas en la vida en la que cada carta ya tiene una representación simbólica y arquetípica, y también me van a escuchar muchísimo hablar de los arquetipos, porque el arquetipo es esa simbología que uno le da una situación en particular, ¿ok? Entonces, yo les pongo un ejemplo. La carta de la fuerza representa a un arquetipo masculino, representa a el plexo solar, que es la fuerza interior, que es el merecimiento, que es el poder, ¿ok? La carta de la estrella representa un arquetipo femenino, representa a la madre, representa todo lo que tiene que ver con el linaje femenino, pero también representa nuestras emociones porque tiene mucho azul, tiene mucha agua y el agua representa nuestras emociones. En cambio, con los oráculos tú puedes sacar cualquier cartica de los oráculos y cuando tú vas a ver, tú le puedes dar tu propia interpretación. También basada en los colores, en la forma del gráfico. Entonces, por eso es que los oráculos son tan variados y hay de tantos, ¿no? Hay hay oráculos de ángeles, hay oráculos de maestros ascendidos, hay oráculos bueno, hay oráculos enfocados a todo. Y creo que Fernanda tiene una amplia variedad de oráculos en Divilao. Cambio con el tarot, pues el tarot, aunque sea una inspiración, les pongo un ejemplo. Hay un tarot que también tiene Fernanda, que se llama el tarot de las brujas, pero este tarot de las brujas es un tarot inspirado en el tarot de Rider White, ¿vale? Entonces sí los vamos a poder encontrar así. Tarots como inspiración. Entonces hay otro que tengo yo por aquí, también es de bruja, que se llama el tarot de la bruja moderna, que está igual inspirado en el tarot de Rider White, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando ya nosotros aprendemos a leer el tarot de Rider White, cuando tengamos estos tarots que son de tipo inspiración, pues va a ser igual, va a ser igual, va a ser muy fácil poderlos interpretar. Por ejemplo, este tarot que tengo yo aquí, que es el tarot de brujas, los gráficos son distintos, ¿ok? Por ejemplo, les voy a mostrar. Esta es la carta del carro en el tarot de Rider White y esta es la carta del carro en el tarot inspirado de Rider White. Su arquetipo es el mismo, pero aquí el gráfico cambia, pero el arquetipo sigue siendo el mismo, o sea que al momento de sacarla, la tirada va a tener una interpretación similar o igual a lo que representa en el tarot de Rider White. Fer, ¿levantaste la manito? Sí, pero creo que me la acabas de contestar, o sea, te iba a decir como que a qué te referías con inspiración, o sea, que están inspirados, porque digamos que yo siempre recomiendo que si van a aprender tarot, el primero sí tiene que ser el básico, tanto si están con Marsella o si están con Rider, porque van a ver que los colores significan cosas, hacia dónde están mirando, y si uno tiene las nuevas versiones, pues te va a pegar una confundida a la berraca. Y bueno, Exacto. que explicaras un poquito como a qué te referías sobre eso de la inspiración. ¿Qué cambia? O sea, ¿qué cambia entre los tarots chéveres que ya ve uno de cantidades, de Principito, de los gatos, de no sé qué, y el tarot básico? O sea, ¿cuál sería la diferencia?
Bueno, o sea, la diferencia en sí son los gráficos cambian, pero vuelvo y repito, el arquetipo de lo que representa la carta no va a cambiar. El mismo ejemplo que veníamos con el carro, ¿no? Por ejemplo, que en el carro de aquí el tarot de Rider Waite tiene unos colores distintos a los que tienen la inspiración, y sí, cuando uno hace una interpretación, una lectura de tarot, los colores también tienen un significado. Pero como tal lo que representa el arquetipo no cambia, no cambia. La simbología como tal del arquetipo, del arcano mayor, del arcano menor, que eso vamos a hablarlo ahorita, esto no cambia, ¿ok? Entonces, digamos que la diferenciación puede ser en los gráficos, en que, claro, a veces tienden a ser más chéveres, más dinámicos para uno, más lindos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo las tiradas de tarot inspiradas en este tarot de la bruja, pero porque ya llevamos mucho tiempo utilizando el tarot tradicional, ¿vale? Entonces es como una forma dinámica de jugar con ellos y de interpretarlos. Entonces esta es una de las diferencias también entre los oráculos y el tarot, que el tarot siempre va a representar una simbología a través de un arquetipo, de un aspecto, de una personalidad, mientras que en los oráculos es algo más intuitivo. Tú puedes interpretar a tu criterio personal los oráculos. Con el tarot no, el tarot tiene unas bases y hay que respetar esas bases de lo que representan esos arquetipos. La otra gran diferencia es la cantidad de las cartas. En el tarot siempre van a encontrar que son 75 cartas. Creo que el de Osho Zen tiene más, ¿verdad? No, creo que tiene las mismas. ¿Las Sí, mismas? un 8 Bueno, no. sí. Lo que pasa es que ese tarot o sea, si Es ustedes quieren aprender a rarísimo. interpretar el Esa es tarot otra de cosa. Osho, primero Hay que aprendan sacarle un el curso Rider. al tarot de Osho porque es súper enredado. Es muy enredado. Por eso siempre les decimos, ¿no? Como inicien por lo básico, que la palabra básico no hace referencia a que sea algo simple, porque es que, a ver, yo tengo un curso de tarot que dura 4 meses, del tarot de Rider Waite, ¿ok? Pero si no hemos iniciado por porque hay personas que me dicen, yo quiero el tarot de Osho Zen, y yo, ¿ya aprendiste a leer el de Rider Waite? No, que sea como que, no. Primero, ve por lo tradicional, ¿vale? Entonces, la cantidad de las cartas, los oráculos tienden a tener entre 45 y 50 cartas, a no ser que sea pues un oráculo muy extenso, pero la mayoría de los que yo tengo son de 45 cartas, ¿vale? Entonces, esas son las grandes diferencias entre los oráculos y el tarot. Ahora, hablando propiamente del tarot, como es un universo, yo siento que el tarot es un universo de múltiples posibilidades. El tarot se divide en dos: los arcanos mayores y los arcanos menores. Cuando uno inicia el proceso de aprender tarot, se inicia por los arcanos mayores. ¿Cuáles son los arcanos mayores? Bueno, en total son 22 arcanos mayores, van desde el 0 al 21, el 0 siendo la carta del loco y el 21 siendo la carta del mundo, ¿ok? Entonces, estos arcanos mayores, cada arcano representa una personalidad del ser, un aspecto específico del ser, un posible bloqueo del ser. Cuando uno inicia a hacer interpretaciones de tarot, usualmente la primera tirada está basada en lo que representa una persona a través de una carta, el diagnóstico de una persona, que es cuál es la situación, cuál es el bloqueo, cuál es la necesidad de su alma o qué le quiere mostrar en su inconsciente que tiene que ser resuelto. Y finalmente está la fase del tratamiento, que es cuando uno hace una tirada de cartas enfocada en la resolución de esos bloqueos. Entonces, tú puedes preguntarle al tarot sobre las necesidades de tu inconsciente, más no, y esto ya es como a criterio personal, creo que de ambas, de Fernanda y mío. El tarot para nosotros no es una herramienta predictiva, no es una herramienta en donde si tú vienes aquí a tarot y me dices, ay, es que yo quiero saber si yo voy a seguir con mi pareja fulanito de tal, o si yo
voy a estar en algún momento con esta persona, o si yo voy a poder tener este proyecto, no sé, no, esas cosas para nosotras no tienen una representación lógica, porque nosotros desde nuestro presente estamos creando nuestro futuro, uno, y dos, pues eso sería jugar a ser Dios, ¿ok? Entonces, para nosotras es importantísimo que quede muy claro que el tarot es una forma de ver nuestro presente y nuestro pasado. Te abre un mundo de posibilidades en donde en el diagnóstico te dicen probablemente tu bloqueo sea porque tienes una desconexión con tu papá, tienes una desconexión con tu mamá, tienes una desconexión con un aspecto de tu ser, y eso hay que resolverlo. Ya después en esa fase del tratamiento en la tirada es que el tarot te va a decir formas en las que tú puedes acudir a la resolución. ¿Por qué digo formas? Porque el tarotista te puede decir, mira, el tarot te está mostrando este camino, pero como uno tiene algo que se llama libre albedrío, entonces tú puedes escoger o no, porque no a todo el mundo le gusta las respuestas que salen en las tiradas de tarot, porque siempre están pensando en esa parte predictiva, ¿ok? Y yo no digo que eso no se haga, sé que muchas tarotistas lo hacen de forma predictiva, pero para nosotras es condicionar un futuro. Si yo les estoy diciendo que nosotros desde el presente creamos nuestro futuro, y si yo le digo a alguien, no, mira, eh, vete por este camino porque este camino es el que te está mostrando, o termina esa relación de pareja porque definitivamente eso no va a funcionar y no sé qué, yo ya le estoy condicionando a esa persona a un futuro, y ese futuro es muy probable que se vaya a materializar porque, porque nosotros ya le estamos haciendo esa programación al inconsciente de la otra persona. Por eso es que en las tiradas tendemos a ser muy cautelosas, ¿vale? Fernanda. Sí, yo creo que es súper importante lo que dice Bren, porque la invitación siempre es como a ser conscientes que estamos trabajando temas ancestrales y temas del inconsciente. Entonces, quienes quieran realizar, como esto lo van a ver grabado varias personas, quienes quieran realizar tiradas, chévere que siempre busquen cómo poder entregar una respuesta o a ustedes mismos de qué bloqueo tengo, qué no he visto, o sea, siempre como la pregunta enfocada a eso, qué puedo mejorar para que esta relación funcione más, qué puedo hacer yo mejor para que este, y obviamente te van a mostrar cartas que te van a dar una respuesta de puede que no estés viendo este patrón que se está repitiendo y ahí empieza tu proceso sanador. Sí se puede adivinar el futuro y uno entre comillas, bueno, eso entre comillas sí se puede adivinar el futuro, porque uno sí puede ver cosas, o sea, uno lo ve y uno es como, oh, por Dios, no se trata de que, de que te digan mentiras o que si vas donde la vieja que te la lee para adivinar cosas sea paja, no, sucede, o sea, de verdad, uno cuando ya afina su intuición y afina el tema de la lectura, vos puedes ver muchas probabilidades, creo que es más bien eso, es, vos ahí estás viendo una probabilidad de 50.000 probabilidades. Entonces ahí es que entra lo que dice Oren, cuando vos le decís a la persona, y además que lo dice uno con mucha certeza, por ahí sí es, hágale con confianza que vea, le están mostrando la estrella, le estás quitando a la persona los otros 49.000 millones de posibilidades que tiene porque la estás condicionando mentalmente, o sea, le estás diciendo eso es, y las personas, porque nos pasa, o sea, lo decimos ya por la experiencia, porque lo hemos visto, personas que están en situaciones súper retadoras, pero porque alguien más les dijo, sí, por allí es, se están dando en la cabeza y dele, y dele, y dele, porque es que la que sabe me dijo que sí era por allí. Entonces, por eso, como la gran mayoría que están aquí son personas que quieren hacer terapia a través del tarot, pues es muy importante que tengan en cuenta que lo que uno le puede decir a otra persona puede condicionar de forma muy fuerte lo que esa persona empiece a hacer para que suceda. Y esa es solo una posibilidad. Entonces, ya, esa era mi intervención. Gracias, mi Fer. Es que es tal cual, y sobre todo porque hay muchas personas que acuden al tarot como una herramienta de salvación, ¿no? Entonces están esperando a que ese tarotista o esa persona que está haciendo la interpretación del tarot te diga como que qué camino tomar. Y sí, somos conscientes de que somos acompañadoras, estamos haciendo un acompañamiento, somos conscientes de eso. Sin embargo, muchas veces la responsabilidad tiende a querer recaer siempre en el terapeuta, en el que está haciendo el análisis de la interpretación. Y esto
Tampoco es así, ¿ok? Entonces él te muestra unas posibilidades, él te muestra unos caminos, pero nosotras nos enfocamos más es en poder sanar esas emociones, sanar esas situaciones, sanar esas experiencias que el tarot en el inconsciente nos está reflejando. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay muchas situaciones de nuestra infancia que nosotros no recordamos. O sea, no recordamos porque o fueron situaciones muy traumáticas y simplemente lo que hace nuestro cerebro, nuestra parte racional es borrar ese recuerdo, pero aún así sigue almacenado en nuestro inconsciente. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo no tengo muchos recuerdos de mi niño, yo no sé qué me pasó cuando era niño. Y para mí es como una red flag, porque digo, ok, si ya no tiene muchos recuerdos de su infancia es porque algo tuvo que haberle sucedido y esa información está en el inconsciente. Entonces, cuando abrimos tarot, claro, se empieza como a mostrar esos bloqueos, esas heridas, y la gente dice, ya, ok, empiezo a recordar. Después se hace una sesión de hipnosis regresiva y claro, se dan cuenta de la situación. Entonces, por eso siempre hablamos de la cara oculta, de la parte del inconsciente, porque esas emociones o esas situaciones que nosotros no somos capaces de ver. Otro ejemplo que les pongo es, en este momento tengo una situación con mi parte financiera y no sé cómo resolverla. La plata no me fluye o la plata llega, pero como llega se va. Yo no sé qué es lo que me está sucediendo, si yo trabajo, si yo soy disciplinada o quiero crear un proyecto y tengo la idea y tengo los socios o tengo todo para generar ese proyecto, pero de un momento a otro, ¡fu! El proyecto se cae o el proyecto no prospera. Entonces yo quiero saber qué está sucediendo ahí. Es lo que va a hacer el tarot a través de esas representaciones simbólicas y arquetípicas, es que te va a mostrar ese campo de tu inconsciente en donde está esa posible programación que te impide que tú avances en la vida o avances en ese proyecto. Entonces el tarot, un ejemplo, te puede decir, mira, lo que pasa es que tal carta me está mostrando, de pronto no sé, que salga la carta de la estrella. ¿Tienes ahí la carta de la estrella a la mano? Pero que salga invertida, porque esto también es algo muy común en el tarot, ¿no? Que las cartas salgan al derecho o al revés. Al derecho tienen una interpretación, al revés tienen otra interpretación. Entonces resulta que en ese ejemplo que estábamos hablando de los proyectos o de la parte financiera, la carta de la estrella sale al revés. Si yo les dije que la carta era el aspecto femenino, era un aspecto del femenino que representaba ese linaje femenino, que también representaba las emociones, y si sale invertida, entonces lo que yo podría decir allí es que, ok, hay una posible programación de ese sistema familiar femenino que hay que resolver. De pronto pérdidas, los procesos de pérdidas que están acumulados en el inconsciente por herencias. Nosotros hace unas semanitas hicimos un círculo de mujeres que era enfocado en sanar las pérdidas, precisamente por eso, porque cuando nosotros heredamos esas programaciones o estas emociones de las pérdidas de nuestros ancestros, nuestros proyectos no fluyen. Simplemente no fluyen porque no tenemos la fuerza o porque no tenemos una información diferente para hacerlo distinto. Entonces lo hacemos repitiendo ese patrón de ese transgeneracional. Entonces ya el tarot te está mostrando que esa es una posible causa del por qué esos bloqueos están en tu vida. Y ya después te van a dar unas opciones en donde dicen, bueno, vamos a trabajar, o sea, para que florezcan los proyectos, para que prosperen, para que no se caigan. Vamos a trabajar en sanar esas pérdidas, vamos a trabajar en sanar ese bloqueo, para que tú limpies esa memoria. Y ahí es donde vienen otras herramientas de acción que nosotros como tarotistas pues ya tenemos, y esas herramientas te van a permitir cambiar esa información si te lo permites y si es la voluntad divina también, ¿no? Porque uno les da las herramientas, pero muchos pacientes no la toman, porque como están esperando a que en la tirada de tarot todo se les resuelva la vida, entonces la gente no toma consejo. Entonces es importante también entender que como es una herramienta terapéutica, ella te da el campo para que tú
identifiques qué es lo que tienes que trabajar, pero ya la fase del trabajo terapéutico es netamente tuya, ¿vale? Uno hace el acompañamiento, pero la fase ya viene siendo netamente del paciente. Fer. Fred, siempre que una carta sale invertida significa lo contrario a lo que es cuando está derecha, No siempre, pero esos son, como la digamos que regla. son en algunos casos específicos. Se supone que la regla general es sí, ¿no? O sea, que si sale lo contrario, es el aspecto contrario de lo que representa el arquetipo de esa carta. Pero Ujú. no siempre es así y será de acuerdo a las preguntas que se plantean en el tarot. Pongamos un ejemplo. Ejemplo, que pregunté algo? Ujú. Ay, Mariki. No sé, el nuevo proyecto que tengo, ¿qué puedo hacer yo para que fluya más? ¿Era así? ¿Hacer una pregunta? No, pero igual hagámosla. O Ya se sea, que volvió me una quiera consulta aquí ayudar privada. No entendí a la... poner un ejemplo, de que cuando salgan invertidas, no necesariamente sea como lo contrario a lo que representa el arquetipo. Pero sacala intencionalmente una al derecho y una al revés, ¿y cómo interpretarías esa respuesta, aunque no sea verdad a mi pregunta? Pero igual ya lo hicimos con tu pregunta. Pero vas a sacar una invertida con intención para contar por qué la... Vamos a mirar. Entonces vamos primero a conectarnos, ¿no? Vamos a conectarnos con Fernanda, con su energía, ¿Qué hace uno antes que de es lo hacer que la hace pregunta? uno antes de hacer la lectura. O sea, no es como que te pregunten y tú ya de una sacas, no. Entonces, siempre tratamos de hacer una conexión. Bueno, ya con Fernanda tenemos una conexión muy íntima, entonces pues va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, Fer, Tienes vuelve que a pedir plantear la pregunta. permiso, o sea, no es como que yo pueda ir sacando carta, o sea, quiero preguntar, Ujú. Brenda, que no, pues o es que te pidan, o es como ya quien quiere un mensaje del tarot, pues sobre todo con el tarot, que es más. Entonces, en este momento vamos a pedirnos que nos muestren una carta que refleje el proyecto, ¿no? O sea, que representa el proyecto en Fernanda y qué tiene que hacer para que ese proyecto, ¿cómo era la pregunta? Fluya mejor. Pues no es porque no esté fluyendo, sino que apenas está comenzando, entonces como que puedo... Ok, entonces una la voy a sacar invertida, ¿vale? Y la otra la voy a sacar al derecho, ¿listo? Entonces la que sale invertida, que es lo que representa el proyecto, es el mundo. Eh, el mundo es el último arcano mayor, ¿listo? Es la carta número 21, el último arcano mayor. Y el mundo representa la completitud, representa la totalidad de las cosas, ¿no? Representa la unión divina Padre, Dios, Madre. Esta carta es muy representativa porque tiene todos los elementos, tiene los 4 elementos, que son los 4 aspectos del ser: físico, mental, emocional y energético. La carta le sale al revés, lo que quiere decir de que quizás en este momento, y es lo que Fernanda está atravesando, un proceso de orden, ella está haciendo un orden en su parte empresarial, en su parte de sus proyectos personales, y esto es lo que refleja eso, ¿no? Que ella poco a poco está yendo a ese orden. Pero aquí hay algo muy interesante en esta carta, y es que para mí siempre estos lazos que tiene esta carta del mundo, el lazo que tiene arriba y abajo, es la conexión con la fuerza. Si ustedes ven como ya sale invertida, la cabeza va dirigida hacia ese lazo rojo. Y ese lazo rojo es la representación de su fuerza, ¿ok? Entonces, sí es un proyecto que toma mucha fuerza, es un proyecto que sí está muy bien auspiciado. Uy, qué proyecto. que está, que está muy bien auspiciado por la energía de Dios Padre, por la energía de Dios Madre, pero ella
en este momento tiene que seguir organizándose y tiene que seguir ordenando su vida, su sistema, y sobre todo esos aspectos, ¿no? El aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional, energético, porque sale invertida, lo que hace referencia a que para que ese proyecto pueda fluir, ella tiene que ordenar esos aspectos de ella, ¿ok? Porque si no, eso no va a fluir. Ay, Fernanda, bueno. comentarios. No, sigo haciendo la tarea muy juiciosa, gracias. Y bueno, y la carta que le representaba a ella, que qué tenía que hacer para que ese proyecto fluyera, me sale la reina de espadas, ¿ok? Fren, interprétala y yo te doy mi comentario, según Bueno, lo que estás viviendo. pues es que no sé, me dan nervios. Porque Las espadas es un palo muy mental, ¿no? De Ujú. orden, de estructura, de pensar. Entonces, tal vez organizar aún más. El trono es un trono, si lo ven, es como de piedra. O sea, ahí ya empieza uno a jugar con todos los elementos, aunque hay que empezar a conocer qué significan las espadas, que es, por ejemplo, en este caso es la mente, qué significan los bastos, qué significan los oros. También uno Que juega son con la parte de los interpretación, arcanos menores, y que perdón te estos son interrumpo. los arcanos menores. También empieza uno a ver el tipo de detalles, por eso también les decíamos que uno debe comenzar con el tarot básico, porque este tipo de cosas te muestran mucha información. Entonces está hablando ahí me confundo, o sea, me confundo porque no sé si es ser más cuadriculada de lo que ya soy o es soltar precisamente el ser tan cuadriculada Tan como soy. cuadriculada. Exacto, porque si yo lo veo, esa soy yo, o sea, estructura, norma, no, y la mente es pensar, 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 pero la reina es una carta muy positiva en el sentido que ya va evolucionando, o sea, lo que decía Brende de que nos va mostrando el inconsciente, las cartas más chiquitas muchas veces en la tirada te representan cuando los proyectos están comenzando, cuando todavía las cosas están muy crudas y en la medida que vas avanzando del as al uno al 2 al 3 significa que ya has hecho un progreso y un avance. El rey es el máximo. Entonces, esta es un antes del rey. Entonces, es como lo que me decía Bren con la anterior, y uno empieza a unir una carta con la otra. Has venido colocando orden, pero todavía te falta un poquito, pero mira que el orden sí se ha visto, porque no estás en un as o no estás en un uno, estás en una reina, pero tal vez lo que necesito es soltar un poquito sino que para ese proyecto puntualmente siento que necesito demasiada estructura, porque me exigen muchas cosas que no tengo yo como herramientas básicas en mí, ¿sí me entiendes? Me hace salirme de mi zona de confort. Entonces, Y por eso tal vez te hace dudar, ¿no? Pues esto no lo hemos comentado, pero tal vez te hace dudar a lo que lo complemento en la lectura de esta carta, que es muy importante también aprender en el tarot las posiciones y las miradas de los personajes, ¿no? O sea, que tiene una representación cuando mira hacia la izquierda, cuando mira hacia la derecha, cuando mira hacia arriba, cuando mira hacia abajo y cuando mira hacia el frente. Y esta carta, esta reina, ella mira hacia la derecha, y al mirar hacia la derecha es mirar hacia adelante, o sea, mirar hacia el futuro. Lo que le hace a ella, así es, tal cual, lo que le hace a ella también tener claridad de que este proyecto que ya está manifestando desde su plano mental, pues sí es un proyecto que es. que es un buen proyecto, o sea, que es un proyecto que va a aportarle a ella a nivel individual, pero también le va a aportar a las personas que están involucradas, o ya sea porque se inscriben, si es un curso o si son socios, o sea, la mirada hacia adelante representa que sí, ella tiene muchas dudas de su mental, o sea, la espada está justo ahí como entre los ojos de esa reina. Entonces habla de que esa estructura del orden de Fernanda también es de mucha utilidad en este proyecto. O sea, sí, tu mente es muy cuadriculada, sin embargo, esa metodología tuya o ese aspecto característico de tu personalidad te está ayudando o te va a aportar en ese proyecto que estás materializando, porque acuérdate que te piden orden, ¿no? Entonces, es como que Ah, ok. aprovechas los recursos que tú ya sabes que son de tu área de genio, como esa estructura de la planeación y demás, porque esa es la forma en la que ese proyecto
pues mira hacia adelante. Avanzar. Yo lo veo de esa forma, ¿no? O sea que si hubiese salido una carta como esta, que la persona está mirando hacia la izquierda, significaría como que hay que sanar, o sea, o no avanza todavía tanto, entonces la mirada es súper importante. Exacto, la mirada en las tiradas es muy Que sería como importante acción. porque se los voy a resumir así muy breve porque pues es algo un poco más profundo, pero las miradas, entonces la mirada hacia la izquierda y sobre todo hacia abajo es el pasado, ¿vale? Y Sí, hacia abajo es la parte materna. La mirada hacia la derecha, lo que ya habíamos dicho era mirada hacia el futuro, la mirada hacia el frente es mirada al presente, el aquí a la hora. La mirada hacia arriba representa el aspecto masculino, entonces masculino arriba, femenino abajo. Entonces, mira, si hubiese salido esa carta que ya mira a la izquierda y aparte de eso mira abajo, es un aspecto del pasado, pero también le puede corresponder un aspecto femenino de su pasado, algo que tenga que resolver de ese pasado. Y el femenino no solamente habla del linaje, también puede hablar del amor propio, puede hablar del merecimiento, puede hablar de conflictos no resueltos del pasado y esos conflictos no resueltos de ese pasado pues no permiten que no ese permite. proyecto fluya, ¿ok? Ujú. Y Ok. no permite que haya orden. Entonces es un ejemplo breve porque De las todos los tiradas, elementos que van en, por eso siento yo que el tarot es un poco más complejo, no sé si sea una palabra positiva, porque pues uno puede con ese complejo pensar cosas no tan chéveres, pero sí es más profundo que un oráculo. Con el oráculo vos llegas, sacas una cartica y ya, o sea, obviamente te guías por el color y tenés, pero aquí hay muchos aspectos, además que lo que decía Bren al comienzo, que Carl Jung fue el que trajo el tarot como una herramienta terapéutica a Occidente y él desde su psicoanálisis le dio una interpretación a cada carta. Entonces, así tú tengas este tarot o este, y lo decía Bren al comienzo, la energía siempre va a ser la misma, o sea, la fuerza va a ser siempre la misma, o en esta versión o en esta versión. Entonces, por eso es tan importante que cuando queremos hacer terapia con tarot, toca profundizar mucho en el significado de cada uno de los arcanos porque tanto mayores como menores, las espadas significan una cosa, los bastos significan, o sea, vos te sale una energía de basto y vos ya decís trabajo, fuego, hacer, creatividad. Entonces ya por eso es tan importante tener una base conceptual mucho más fuerte que con los oráculos que son mucho más sencillos de interpretar. así, gracias por complementar. O sea, es que es tal cual lo que dice Fernanda, ¿no? Por eso es que las tiradas tienden a ser muy profundas. Es que el inconsciente es una cosa loca. Nosotros tenemos muchísima, demasiada información en nuestro inconsciente, a veces demasiadas cosas sin resolver. Entonces, una tirada de tarot perfectamente puede ser hasta de 2 o 3 horas. O sea, las tiradas tienden a ser muy, muy profundas porque te está mostrando como que cada cosa que en el presente, porque esto también es importante resaltarlo, que en el presente está afectando una situación de tu personalidad, de tu ser, de tu vida. ¿Listo? Yo había escogido un arcano mayor con el que podíamos hacer un trabajo terapéutico, que era el arcano del sol, pero con lo que sucedió con Fernanda y ese ejemplo, me gustaría que utilizáramos esa misma carta del mundo, porque energéticamente lo que a todos nosotros a nivel colectivo nos están mandando a realizar desde esa parte individual es que pongamos orden a nuestra vida, pongamos el orden en lo físico, en lo emocional, en lo energético, en en lo espiritual, para que esos proyectos, esas cosas que nosotros tenemos o que queremos materializar, uno, vengan desde el espíritu divino y que no vengan desde el ego, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando nosotros no ponemos órdenes en esos 4 aspectos del ser? Que tendemos a tener confusión o no tendremos a tener las cosas muy claras y vamos guiándonos desde lo que representa el ego y es lo que representa solo el plano mental, ¿vale? Nosotras dos estamos en un proceso de aprendernos a rendir ante el poder divino, de estar más conectadas con esa energía de Dios, porque para nosotras es muy, muy importante volver a esa esencia, volver a ese corazón sagrado, porque desde ahí se puede encontrar un equilibrio. Entonces, la carta del mundo
que es la carta de la totalidad, que es el último arcano. Me encanta, gracias Fernanda, porque tú no la regalaste. Tú fuiste el canal. De Es una nada. carta que podemos intencionar si hay algo en nuestra vida que le queremos poner orden. ¿Listo? Orden. Orden a la situa. Esta carta del mundo la pueden ustedes googlear, carta del mundo, tarot de Rider White. Esta carta es una carta donde si ustedes pueden ver, esta mujer, porque es una mujer, tiene dos varitas. Ella tiene dos varitas en cada mano. Y esas dos varitas es una fuerza de acción también. Lo que le aprendí yo a mi maestro es que él decía, cuando el mundo tiene estas dos varas, es un equilibrio entre su polaridad masculina y entre su polaridad femenina, Dios Padre, Dios Madre, papá, mamá. Entonces, si hay algo en nuestra vida que en este momento queramos ponerle orden, o si estamos atravesando por una noche oscura del alma, o si necesitamos hacer la resolución de algo que nos está robando nuestra paz, podemos trabajar con la carta del mundo. Aparte también la carta del mundo es muy sanadora, es demasiado sanadora, tiene colores muy fuertes, muy potentes, como el color azul. Y el color azul representa la sanación, representa esa sanación emocional, espiritual, física que debemos realizar. También representa el verde, y el verde es el chakra corazón, ¿no? El perdón, el amor propio, la energía del dinero. También tiene mucho naranja, y el naranja es la creatividad, el naranja es la pasión, el naranja es lo sexual, y, y ella también es como una tonalidad un poco naranja, ¿ya? Entonces el naranja representa también esa conexión que tenemos desde nuestra sexualidad sagrada con nuestros proyectos. Nuestros proyectos se tejen o se manifiestan desde nuestro chakra sexual, que es nuestra energía creadora, ¿ok? La creatividad emerge desde nuestro chakra sexual. Entonces aquí la gran pregunta es, plantéate tú cómo en este momento estás conectado con tu sexualidad, tengas o no tengas pareja, porque la sexualidad no se trata de tener siempre pareja. La sexualidad se puede disfrutar plenamente también uno estando solo, y hay muchas herramientas que ahorita existen y nos ayudan, como lo es el autotoque amoroso, o la medicina del tantra, o la sanación en mujeres, en la sanación de útero, en el hombre en activar su energía kundalini de formas distintas. Entonces esta carta para mí representa también como esa generación de la vida, la generación de una nueva vida, de un nuevo ser, de un renacimiento, un renacer. Si hay algo en lo que tú quieres morir para renacer, esta carta también te podría ayudar un montón a hacerlo. Y como esto es algo ya más tipo actos psicomágicos, los actos psicomágicos son traer el inconsciente al consciente a través de un elemento, lo que comúnmente conocemos como rituales. Entonces podemos ritualizar esta carta. La forma en que la vamos a ritualizar es que la podemos poner de fondo de pantalla, y así nos vamos a recordar en eso que yo quiero renacer, a eso que yo le quiero poner orden, a eso que yo quiero sanar en mi vida, ¿ok? La podemos poner debajo de nuestra almohada y dormir con ella. Yo siempre duermo con mis carticas cuando tengo que hacer un proceso de sanación. Me la pongo yo en mi almohada, o la cargo siempre conmigo, o le pongo la carta en un vasito con agua. Entonces este digamos que es el vasito con agua, la pongo aquí encima para energizarla, para darle como toda esa fuerza de acción de lo que representa esa carta, para que cuando yo me la tome, inconscientemente yo haga ese proceso de lo que representa esa carta en mi vida. ¿Listo? Fernanda, ¿quieres complementar algo de la carta del mundo? No te escucho. Que por acá están pasando vendiendo cosas y hay un Ah. escándalo. No, pero no se escucha. ¿No? Ah, bueno. No, a mí la carta del mundo también me habla, pues lo que les decía al comienzo, que varias personas no pueden entrar en vivo, sino que me dijeron que lo iban a ver grabado. Entonces me parece súper bonito que sea un grupo tan pequeño y nos haya, porque me siento que nos habla del grupo como tal, ¿no? Entonces es como un grupo de personas que ya han hecho un proceso y han avanzado bastante,
Y como lo que yo pregunté es desde proyectos y desde temas laborales, pues les comparto como que la energía para el grupo de todos es como en proyectos y en temas laborales. Hemos hecho bien el trabajo de una u otra forma, entonces estamos como ya a punto de ver esta celebración y de ver esta energía. Es una interpretación que le di cuando dijiste que la carta iba a ser para el grupo. Y sí me parece, o sea, esta es una carta que para mí habla del equilibrio, de lograr el equilibrio entre todas las cosas que a veces no es tan sencillo, porque lo que decía Bren, estos muñequitos representan cada uno de los cuatro elementos, entonces es como necesito tenerlos a todos en orden para que la cosa empiece a funcionar aún mejor. Entonces, yo lo interpreto para el grupo que de una u otra forma lo estamos haciendo, o sea, lo estamos trabajando y de una u otra forma lo estamos logrando. Y es una carta que para mí es súper espiritual y ahí entran los colores. Cuando son cartas, por ejemplo, así, y ahí tenemos que trabajar con la energía de los chakras, aquí está el cosito, entonces uno al conocer los colores de cada chakra, pues te puedes dar cuenta que, por ejemplo, este es uno que trabaja mucho plexo y trabaja mucho sacro. Entonces es más de la fuerza terrenal, del estar aquí. Cuando vos ves esta tan azul y con esta corona verde, pues te está hablando mucho de los chakras superiores, chakra corona. Entonces ahí también empezás a tener interpretación con los colores y te está hablando de que tenemos que trabajar temas más espirituales o tenemos que trabajar temas mucho más terrenales. Y lo que decía Bren de dormir con la cartica, esa es una recomendación que yo siempre les hago que cuando queremos comenzar a trabajar con el tarot, pueden empezar en orden, ¿no? Entonces busquen el loco y por una semana duermen con la cartica en la almohada o le sacan fotocopia para que no se les vaya a dañar y empiezan a sentirse ustedes mismos con la carta. O sea, ¿qué me pasa? ¿Cómo estuve hoy? ¿Tuve algún tipo de sueño? Y empiezan a conectar con la energía de ese arcano. ¿Qué te empieza a mostrar el arcano? Además es eso, si estamos en un proceso de que yo quiero ser terapeuta con tarot, pues necesito empezar a entender la energía de cada carta. Y de pronto no tiene nada que decirme a mí en este momento, pero sí puedo sentir que es una carta como de inicio, como que siento que tengo que arrancar. Esos son ejercicios y tips muy valiosos que de verdad cuando apenas está comenzando entregan muchísima información porque también, aunque el tarot ya está dada la información de que este arcano significa esto, pues obviamente siempre también está la interpretación tuya como tarotista. Entonces, siempre es tu energía y tu conexión con los arcanos va a hacer que fluya mucho más fácil una lectura. Ya. Claro, no es solamente cerrarse, por ejemplo, nosotras que estamos en la escuela de tarot, a la interpretación que le da Carl Jung desde su parte o desde su enfoque terapéutico emocional, sino también desde la parte energética, lo que representa. Por eso es que nosotros unimos los colores asociados a los chakras, como les decía Fernanda, unimos esa parte que nos enseñó Carl Jung, unimos la parte intuitiva también, pero esto también es como algo que tenemos que dejar muy claro, que nosotras activemos esa parte intuitiva no quiere decir que juguemos a ser dioses y demos como esas respuestas de sí, mira, vete por aquí, o haz esto, o termina, o no, porque quizás la divinidad o lo que corresponde en ese momento es que esa persona viva ese proceso y lo único que nosotros podemos hacer como tarotistas es como hacerle el acompañamiento para sanar ese aspecto, sanar ese bloqueo, ¿vale? Importante eso, pero la conexión energética influye muchísimo, por eso es que nos conectamos antes hacemos una meditación, hacemos ejercicios de respiración antes de conectarnos para que la interpretación de la lectura sea lo más limpia posible y desde ahí poder tener esa claridad que las personas buscan en el momento de hacer una interpretación de una lectura de tarot. Finalmente, esto es una invitación a que las personas que resuenan y sienten el llamado, porque es ya como un llamado del alma, ¿vale? A conocer más sobre esta herramienta y ustedes convertirse en tarotistas profesionales para ustedes mismos o para otros. Nosotras sí a veces solemos tirarnos cartas para nosotras mismas, pero nos gusta más cuando otra persona tiene una visión distinta, ¿ya? Porque a veces el ego puede interferir en la interpretación personal. Entonces, lo bonito de nuestras escuelas es que siempre se crean vínculos
en donde ustedes van a tener a otras personas que también están aprendiendo y con las cuales pueden hacer prácticas para que ustedes puedan también beneficiarse de esta herramienta tan maravillosa. Entonces el tarot es una herramienta terapéutica con un enfoque muy sanador y nos gustaría, por eso les hacemos la invitación a que si las personas que sienten el llamado a querer saber cómo interpretarlo y volverse tarotistas, pues se unan a nuestra escuela. La escuela se llama Escuela de Tarot Evolutivo Ancestral. Evolutivo porque la palabra evolutivo evoca a la evolución del ser cuando nosotros ya tenemos el acceso a nuestro inconsciente. Entonces, la escuela tiene las puertas abiertas hasta la próxima semana que cerramos las inscripciones. Somos un grupo pequeño porque me gusta que seamos un grupo pequeño, ya que así yo puedo tener más conexión e interacción con las personas que están aprendiendo. Van a ser aproximadamente 3 o 4 meses de formación, digo porque las clases tienden a extenderse y en cada clase vamos a ver primero los arcanos mayores y después el complemento que son los arcanos menores. Por clase vamos a estar viendo entre 3 y 4 arcanos mayores hasta completarlos y después seguimos con los arcanos menores, después hacemos los modelos terapéuticos para que ustedes puedan aprender a hacer distintas tiradas según el enfoque terapéutico que se le quiera dar. Entonces, las puertas están abiertas para las Espérame un personas que segundo. sientan el llamado. Según eso que decís de modelos terapéuticos, entonces hay diferentes formas de realizar tiradas dependiendo de lo que quiera hacer. O sea, no siempre es solamente tirar, poner, no sé, 3 cartas y Sí, hay distintas tiradas y en la escuela se enseñan 3 tiradas distintas. bueno. Y nos puedes dar tips si apenas voy a comenzar a utilizar el tarot o a aprender qué puedo hacer. Claro. Bueno, si apenas ustedes van a utilizar el tarot, si apenas llegó a sus vidas el tarot, primero mírenlo carta por carta, imprégnenlo por favor de su energía. Energéticamente hablemos de que es una herramienta, como es una herramienta psicoenergética, pues mi recomendación siempre es que limpiemos, así como limpiamos los oráculos, limpiemos un poco de la energía manipulada de otras personas, ¿vale? Hasta que llegó a nosotros. Entonces, la forma en la que yo limpio mis tarot siempre es con salvia blanca, con humitos, los paso, entonces paso el humito, listo, y después lo que hago es que yo reviso carta por carta, pasándoles o impregnándoles mis energías. Esto ya es algo como muy personal y es que a mí no me gusta eh, prestar mis elementos terapéuticos, es decir, no me gusta que otras personas manipulen mi tarot. Ahora, otros que no tienen rollo, pero, por Yo ejemplo, no tengo Fernanda no rollo. tiene rollo. Yo se la paso a la persona, yo sáquela usted. En cambio, yo sí tengo rollo. Bueno, aunque yo no hago sesiones virtuales, perdón, presenciales, pues si es una persona a la que yo le voy a hacer la tirada, pues listo, sí, escoge tu carta, pero que yo le vaya a prestar a otra persona mi tarot para que ella lo interprete, bueno, a Ah, la bueno, única que no, no, creo que se no. le prestaba a Fernanda, pero, pero ya, Pero para que la lea ella. eso. Pero sí trato de ser muy cautelosa con quién accede a mi energía y a mis elementos, ¿vale? Entonces, los limpiamos, los pasamos carta por carta. Yo siempre les recomiendo que las cartas que a ustedes más les llamen la atención las saquen y lo que decía Fernanda de como que o escriban o sientan la energía de esa carta, lo que para ustedes puede representar. Me gusta mucho dormir también con ellas cuando vi una carta que como que me llamó la atención y sé que tiene un mensaje para darme, entonces yo la mantengo allí hasta que ese mensaje llega y llega porque yo lo pedí, o sea, intencionalmente yo pedí que ese mensaje llegase a mi vida para sanar una situación o para resolver un aspecto de mi alma, ¿ok? Entonces, mi recomendación siempre es que también inician por el estudio de los arcanos mayores y después ya complementen con los arcanos menores, entonces saquen investiguen cuáles son los arcanos mayores, recuerde que son 22,
Igual eso, si se van a unir a la escuela, eso lo vamos a ver en la escuela. Ustedes van a tener como la lista de los arcanos mayores y los vamos a ir estudiando por orden, ¿ok? Del 0 al 22. Pero si ustedes por primera vez están en contacto con el tarot, les recomiendo que inicien con el estudio de los arcanos mayores, ¿vale? No sé si El alguien micrófono. tiene preguntas, Dani, que ya me dice que sí tiene tarot y no sé si has trabajado con él o quieres que te ayudemos a resolver alguna duda. Em, Hola, hola a todas. Mi amiga. No, pues me parece maravilloso. La verdad estoy muy interesada como en continuar con ustedes, con lo que nos estaban pues diciendo sobre el tema de los modelos terapéuticos, porque es verdad, una vez es bueno, yo siempre trabajo con el tema del tarot, pero siempre pidiendo como guía a los seres de luz, ¿cierto? Pero no como ustedes lo recomiendan, ¿cierto? Ustedes nos dicen que no es mejor trabajar con el tema predictivo y es mejor trabajar con el tema más evolutivo, ¿no? El darle guía, de trabajar todo el tema terapéutico como tal. Entonces, la verdad, sí estaría muy interesada, la verdad. En la clase de hoy he aprendido mucho sobre el tema de la simbología también. Ay, qué linda, hermosa, muchas gracias. Y bueno, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera entrar. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que si les interesa seguir aprendiendo sobre tarot, pues me pueden escribir a mí, yo les paso el contacto de Bren o le escriben directamente a Bren, no hay ningún problema. Y bueno, esperamos verlos en un próximo taller que tengamos. Les mando muchos besitos. Gracias por estar. Besitos y abrazos. Muchas gracias por Chao. Gracias, estar. Bye, bye. chao.